¿Alguna vez has tenido la extraña sensación de que todo lo que creías ser, simplemente no eres tú? Siéntate conmigo un momento. No necesitas hacer nada. No necesitas prepararte. No necesitas llegar a ningún lado. Solo permítete estar aquí, en este instante, con esta pregunta flotando suavemente en el espacio de tu conciencia. ¿Qué se siente al despertar espiritualmente? Esta es quizás la pregunta más profunda que un ser humano puede hacerse. Y sin embargo, es también la más mal entendida. Porque cuando la mayoría de las personas escuchan la palabra despertar, inmediatamente la mente construye una imagen. Quizás una figura sentada en posición de loto, rodeada de luz dorada. Quizás un monje en lo alto de una montaña, con los ojos cerrados y una sonrisa perfecta. Quizás un estado permanente de éxtasis, donde el dolor ya no existe, donde los problemas desaparecen, donde todo se vuelve luminoso y perfecto. Pero permíteme decirte algo que podría sorprenderte, algo que he llegado a comprender profundamente a lo largo de mi propia vida y a través de innumerables conversaciones con personas de todo el mundo. El despertar espiritual no es lo que piensas que es. Y precisamente porque no es lo que piensas, es absolutamente real, absolutamente posible y absolutamente disponible para ti, en este mismo momento. Voy a guiarte hoy a través de un viaje. No un viaje hacia algún lugar lejano, sino un viaje hacia adentro. Un viaje hacia lo que ya eres, lo que siempre has sido, debajo de todas las capas de historia, de pensamiento, de identidad que has acumulado a lo largo de esta vida. Permíteme comenzar contigo una historia. No una historia inventada, sino la historia de lo que realmente sucede en el interior de un ser humano cuando algo fundamental comienza a cambiar. Imagina que has vivido toda tu vida dentro de una habitación. Esta habitación tiene paredes, tiene un techo, tiene un piso. Está amueblada con tus memorias, tus creencias, tus miedos, tus esperanzas, tus logros y tus fracasos. Tú la conoces bien. Cada rincón te resulta familiar. Y aunque a veces la habitación se siente pequeña, aunque a veces el aire dentro de ella parece insuficiente, has aprendido a vivir en ella. La has decorado. La has defendido. La has llamado yo. Y luego, un día, algo sucede. Puede ser algo muy grande, una pérdida devastadora, una crisis que sacude los cimientos de tu existencia. O puede ser algo muy pequeño, tan pequeño que casi no lo notas, una pausa entre dos pensamientos, un instante de silencio que llega sin ser invitado, un momento de quietud que por alguna razón se siente diferente a todos los momentos anteriores. Y en ese instante, ves la ventana. Siempre estuvo ahí. Siempre. Pero nunca la habías visto porque estabas demasiado ocupado reorganizando los muebles, demasiado ocupado pensando en cómo mejorar la habitación, demasiado ocupado siendo tú. Y cuando miras a través de esa ventana, no ves otra habitación más grande. No ves un paraíso. Ves el cielo abierto. Ves el espacio infinito. Y de repente comprendes, con una certeza que ningún argumento puede refutar, que tú no eres la habitación. Tú eres el espacio que la contiene. Eso, en su forma más simple, es el despertar espiritual. Pero quedémonos con esta imagen un poco más, porque hay algo crucial que necesitas entender antes de continuar. Cuando ves la ventana por primera vez, la habitación no desaparece. Tus memorias siguen ahí. Tus emociones siguen ahí. Tu nombre, tu historia, tu cuerpo, todo continúa existiendo. El despertar no es una eliminación de lo humano. Es una expansión de lo que percibes como real. Esta es la confusión más grande que existe alrededor del tema espiritual. Las personas creen que para despertar necesitan deshacerse de algo. Deshacerse del ego. Deshacerse de las emociones. Deshacerse de los pensamientos. Deshacerse del mundo. Y esta creencia en sí misma es una trampa, porque el deseo de deshacerse de algo es todavía el movimiento del ego. Es todavía la mente operando dentro de su lógica habitual de aceptar y rechazar, querer y no querer. El despertar no es una guerra contra nada. Es una rendición hacia algo. Una rendición hacia lo que ya eres. Déjame decirte lo que siente alguien que está comenzando a despertar. No lo que dicen los libros, no las descripciones filosóficas abstractas, sino lo que realmente ocurre en la textura viva de la experiencia humana. La primera señal del despertar no suele ser placentera. Quiero que sepas esto, porque es importante. Muchas personas esperan que el despertar comience con una experiencia de éxtasis, de luz,
de expansión gozosa. Y a veces ocurre así. Pero con mucha mayor frecuencia, el primer movimiento del despertar se parece a esto. Algo que antes funcionaba deja de funcionar. Las cosas que antes te daban sentido, el trabajo, las relaciones, los logros, las distracciones, los planes para el futuro, de repente se sienten vacías. No de manera dramática, no necesariamente con lágrimas o crisis visibles, sino con una especie de vaciamiento silencioso. Como si le quitaras el aire a un globo. La forma sigue siendo la misma, pero algo fundamental ha desaparecido del interior. Esto es lo que yo llamo la experiencia del no sé para qué. Es el momento en que el ego, esa construcción de pensamientos e historias que hemos tomado por nosotros mismos, comienza a perder su capacidad de proporcionar un sentido de identidad sólido y satisfactorio. Y es aterrador. Al principio, es genuinamente aterrador. Porque la mente no entiende lo que está pasando. La mente está diseñada para buscar soluciones, para encontrar respuestas, para arreglar lo que está roto. Y cuando el problema no es nada externo, cuando el problema es una especie de vacío interior que no tiene nombre ni forma ni solución evidente, la mente entra en pánico. O en parálisis. O en una búsqueda frenética de explicaciones. Y aquí hay algo profundamente importante. Ese pánico, esa búsqueda, ese no saber, ese no poder arreglarlo, eso no es una señal de que algo está mal contigo. Es una señal de que algo muy correcto está comenzando a suceder. Yo experimenté esto personalmente, y lo que voy a compartir contigo no es teoría. Es algo que viví desde las profundidades más oscuras de mi propia existencia. Durante muchos años de mi vida temprana, viví en un estado de angustia casi constante. El miedo, la ansiedad, el sentido de amenaza existencial, todo esto estaba presente en mí de manera tan habitual que lo había normalizado. Era simplemente lo que significaba ser yo. Era el telón de fondo de mi vida. Una noche, cuando tenía alrededor de 30 años, me desperté en la madrugada con un nivel de angustia tan intenso que ya no podía soportarlo. Y en medio de ese sufrimiento extremo, surgió en mi mente un pensamiento extraño: no puedo seguir viviendo conmigo mismo. Y entonces algo ocurrió. En lugar de pasar de largo por ese pensamiento, me detuve en él. Algo dentro de mí lo examinó. Y de repente vi algo que nunca había visto antes. Si no puedo vivir con yo mismo, debe haber dos. Debe haber un yo que no puede vivir, y un yo mismo con quien no puede vivir. ¿Cuál de los dos soy yo? En ese instante, algo se disolvió. No gradualmente, no con esfuerzo, sino instantáneamente. La angustia cesó. El temor cesó. Y lo que quedó fue una quietud de una profundidad que nunca antes había conocido. Una presencia que era simplemente ser. Existir. Sin historia. Sin problema. Sin pasado o futuro. Solo este momento, absolutamente vivo, absolutamente completo. Eso fue el inicio de mi despertar. Ahora bien, lo que quiero explorar contigo en este momento no es simplemente mi historia personal, sino la anatomía universal de este proceso. Porque el despertar espiritual, aunque tiene expresiones infinitamente variadas según cada persona, según cada vida, según cada circunstancia, tiene también ciertos patrones que se repiten con notable consistencia. Y quiero guiarte a través de estos patrones, no para que los entiendas como un mapa intelectual, sino para que quizás los reconozcas. Porque es muy posible, es muy probable, que ya estés en medio de este proceso sin saberlo. Es muy posible que algunas de las cosas que he descrito ya estén ocurriendo en tu vida, y que hasta ahora las hayas interpretado como problemas, como fracasos, como señales de que algo está mal, cuando en realidad son señales de que algo extraordinario está despertando en ti. El primer patrón que suele aparecer en el camino del despertar lo llamo la experiencia del observador. ¿Has tenido alguna vez la extraña experiencia de verte a ti mismo desde afuera? No en el sentido de una disociación patológica, sino en el sentido de que en medio de una situación, en medio de una conversación, en medio de una emoción intensa, hay una parte de ti que simplemente observa. Que nota lo que está ocurriendo sin estar completamente consumido por ello. Que puede decir, incluso mientras sientes la emoción, estoy enojado en lugar de ser simplemente la ira sin ningún testigo. Esa capacidad de observación, ese pequeño pero fundamental espacio entre el evento y tu reacción al evento, entre el pensamiento y tu identificación con el pensamiento, es la primera grieta en la armadura del ego.
Es la primera hendidura por donde entra la luz. Y cuando esto comienza a ocurrir, cuando empiezas a notar que hay algo en ti que no es el pensamiento, sino el que observa el pensamiento, algo ha cambiado de manera fundamental. Aunque tu vida externa no haya cambiado nada. Aunque tus circunstancias sean exactamente las mismas. Aunque la gente a tu alrededor no note ninguna diferencia. Hablemos del pensamiento. Porque el pensamiento es el lugar donde la mayoría de los seres humanos viven toda su vida sin cuestionarlo jamás. ¿Te has preguntado alguna vez de dónde vienen tus pensamientos? No como pregunta filosófica abstracta, sino como pregunta genuinamente personal, dirigida hacia tu propia experiencia en este momento. Ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, mientras las procesas, mientras reaccionas a ellas, están ocurriendo pensamientos en tu mente. ¿Quién los está produciendo? La respuesta habitual es decir yo. Yo pienso mis pensamientos. Pero si fuera cierto que tú produces tus pensamientos de manera consciente y deliberada, entonces deberías ser capaz de parar el flujo de pensamientos cuando quieras. Deberías ser capaz de decidir que durante los próximos 5 minutos no habrá ningún pensamiento en tu mente. Solo silencio. Intenta hacerlo ahora. Solo por un momento. Solo un instante de silencio mental total. ¿Qué ocurrió? Para la mayoría de las personas, lo que ocurrió es que el pensamiento continuó. Quizás un poco más silencioso, quizás un poco más consciente, pero continuó. El pensamiento se pensó a sí mismo. Y lo que notaste, si lo notaste, es que hay algo que observa ese pensamiento. Algo que está presente incluso cuando no hay pensamiento. Algo que no es el contenido de la mente, sino la conciencia en la que el contenido de la mente aparece. Ese algo eres tú. El verdadero tú. No el personaje que piensa, siente, recuerda, planea y reacciona, sino la conciencia que es el espacio en que todo eso ocurre. El segundo patrón del despertar es lo que podría llamar el colapso del tiempo psicológico. Vivimos, la mayoría de nosotros, en un estado de perpetuo viaje mental hacia el pasado o hacia el futuro. La mente toma el momento presente, lo examina brevemente, y luego lo usa como trampolín para lanzarse hacia algún otro lugar. Hacia el recuerdo de algo que ocurrió. Hacia la anticipación de algo que podría ocurrir. Hacia el problema que necesita ser resuelto. Hacia el plan que necesita ser elaborado. Y en este constante viaje mental, el momento presente, el único lugar donde la vida realmente existe, el único lugar donde tú realmente existes, se convierte en poco más que una pantalla de fondo. Está ahí, pero no te detienes en él. No lo habitas verdaderamente. Una de las señales más claras del despertar espiritual es que el presente comienza a hacerse real de una manera que antes no lo era. Y esto es difícil de describir con palabras, precisamente porque las palabras mismas son herramientas del pensamiento conceptual, y el presente que estoy describiendo está más allá del concepto. Pero déjame intentarlo. Hay momentos, tal vez los has tenido, en que la experiencia de estar vivo se intensifica de una manera que no tiene que ver con nada externo. No es que algo emocionante esté ocurriendo. No es que estés recibiendo buenas noticias o experimentando algo placentero. Simplemente, el hecho de existir se vuelve extraordinariamente vívido. El sonido de algo tan ordinario como el viento, o la lluvia, o tus propios pasos, de repente tiene una cualidad diferente. Como si lo estuvieras oyendo por primera vez. Como si el filtro habitual que interpone la mente entre tú y la experiencia directa de la realidad se hubiera hecho más delgado por un instante. Esos momentos, a los que quizás les hayas prestado poca atención, o que quizás hayas descartado como curiosidades pasajeras, son destellos del estado de presencia. Son momentos en los que el ego da un pequeño paso atrás, y lo que eres debajo del ego, la conciencia pura, el ser sin historia, se asoma brevemente a través de las grietas. El tercer patrón del despertar es la transformación de la relación con el sufrimiento. Esta es quizás la señal más paradójica y la más importante de todas. Y requiere una explicación cuidadosa, porque es fácil malentenderla. Cuando el despertar espiritual comienza a ocurrir, el sufrimiento no desaparece. Las circunstancias difíciles de la vida no se evaporan. La enfermedad, la pérdida, el conflicto, la incertidumbre,
Todo esto continúa siendo parte de la experiencia humana, incluso para la persona más despierta del mundo. Incluso para los maestros más iluminados. Pero algo cambia en la relación con ese sufrimiento. Y lo que cambia puede resumirse en una sola distinción que, una vez que la comprendes verdaderamente, lo cambia todo. La distinción es esta: el dolor es inevitable. El sufrimiento es opcional. El dolor es la reacción natural y saludable del ser humano ante determinadas circunstancias. Perder a alguien que amas duele. Enfrentarte a una enfermedad duele. Ser traicionado duele. Estas son respuestas biológicas, emocionales, profundamente humanas, y no hay nada espiritualmente incorrecto en ellas. El sufrimiento, en el sentido en que lo uso aquí, es algo diferente. El sufrimiento es lo que la mente añade al dolor cuando resiste el momento presente. Cuando dice, esto no debería estar pasando. Cuando cuenta una historia sobre lo injusto que es, sobre lo insoportable que es, sobre todas las razones por las que esta situación es inaceptable, sobre lo que podría haber sido diferente, sobre lo que va a ocurrir en el futuro como consecuencia de esto. El sufrimiento es el dolor multiplicado por la resistencia de la mente. Y cuando el despertar comienza, cuando la presencia comienza a ser más real, ocurre algo notable. La capacidad de la mente de construir esa capa adicional de sufrimiento se debilita. No desaparece de la noche a la mañana. No de manera lineal ni perfecta. Pero hay una diferencia. Hay una capacidad creciente de habitar el dolor sin construir sobre él una historia que lo amplifique indefinidamente. Quiero detenerme aquí y hablarte de algo que a muchas personas les resulta difícil de entender sobre el camino espiritual: la relación con las emociones. Existe la idea, muy difundida en ciertos círculos espirituales, de que la persona despierta no siente emociones intensas. O que si las siente, las trasciende rápidamente. Que la ecuanimidad espiritual significa una especie de plenitud emocional, una distancia permanente de todo lo que ocurre en la superficie de la experiencia. Esta idea es profundamente incorrecta, y es importante decirlo claramente. El despertar no te hace menos humano. El despertar te hace más plenamente humano. La emoción, cuando no está distorsionada por la narrativa del ego, cuando se experimenta directamente como energía en el cuerpo sin convertirse en una historia sobre quién eres o sobre lo que significa para tu vida, la emoción en su forma pura es una experiencia extraordinariamente vívida de la vida. La tristeza, cuando se la permite existir sin resistencia, cuando no la etiquetamos como mala o inadecuada, cuando simplemente la habitamos como lo que es, una sensación en el cuerpo, una apertura del corazón, una respuesta profundamente humana a la pérdida, la tristeza puede ser una experiencia de una profundidad y una textura que casi toca lo sagrado. La alegría, cuando no está inmediatamente catalogada por la mente como esto es lo que necesito para ser feliz, por favor que dure para siempre, sino que simplemente se la permite ser lo que es, un florecimiento espontáneo de la vitalidad en este momento, la alegría puede ser tan intensa que apenas se distingue del asombro. Incluso el miedo genuino ante una amenaza real, cuando se lo siente directamente en el cuerpo en lugar de ser elaborado por la mente en una narrativa de catástrofe futura, incluso el miedo tiene una cualidad de presencia aguda, de alerta viva, que es radicalmente diferente de la ansiedad crónica que la mente construye sobre la base de amenazas imaginarias. El cuarto patrón del despertar, y uno de los más hermosos, es el surgimiento de lo que solo puedo llamar gratitud sin objeto. Normalmente, cuando sentimos gratitud por algo. Por una buena noticia, por un gesto amable, por una circunstancia favorable. La gratitud ordinaria es una respuesta a algo específico que ha ocurrido. Pero en el camino del despertar, comienza a surgir un tipo de gratitud muy diferente. Una gratitud que no tiene un objeto específico. Una gratitud que surge simplemente de estar. De existir. De ser consciente en este momento. Es muy difícil de describir, pero si lo has experimentado, aunque sea brevemente, lo reconoces inmediatamente. Es algo así como la sensación de que el simple hecho de estar vivo en este momento, el simple hecho de poder percibir la luz, de poder escuchar un sonido, de poder sentir el contacto del aire en tu piel, es un regalo de una magnitud que trasciende cualquier cosa que la mente pueda comprender o justificar. Esta gratitud sin objeto no tiene nada que ver con negarse a reconocer el sufrimiento o la dificultad. No es una forma de positivismo forzado,
de esa tendencia tan común de insistir en que todo está bien cuando claramente no todo está bien. Es algo mucho más profundo y mucho más real que eso. Es la sensación, que se vuelve cada vez más frecuente a medida que el despertar avanza, de que debajo de todo lo que ocurre en la superficie de la vida, debajo de los problemas y las alegrías, debajo del flujo constante de circunstancias que cambian y se transforman, hay algo que está completamente bien. Algo que no puede ser dañado. Algo que es anterior a la historia, anterior al problema, anterior al tiempo. Y cuando tocas eso, aunque sea brevemente, algo en ti respira de una manera diferente. Algo que había estado tenso por años, quizás por toda una vida, se suelta suavemente. Hablemos ahora del ego. No como concepto abstracto, sino como algo vivo, como algo que puedes observar directamente en tu propia experiencia. ¿Qué es el ego? Es la estructura de pensamiento e identificación que la mente construye alrededor de la historia de yo. Es el narrador interior que interpreta todo lo que ocurre en términos de lo que significa para mí, para mi historia, para mi imagen, para mi seguridad, para mis deseos, para mis miedos. El ego no es un enemigo. Este es un punto crucial que quiero enfatizar con toda la claridad posible. El ego no es un enemigo que necesita ser destruido. El ego es una estructura que surgió por necesidad, que cumple funciones importantes en la navegación de la vida cotidiana, pero que cuando se lo toma por todo lo que eres, cuando lo confundes con tu identidad más profunda, se convierte en la fuente de todo sufrimiento innecesario. El ego vive del pasado y del futuro. Vive de la comparación. Vive del querer que las cosas sean diferentes de como son. Vive de la resistencia al momento presente. Vive de la necesidad de tener razón, de la necesidad de que los demás lo reconozcan, de la necesidad de controlar los resultados, de la necesidad de que la vida se comporte según sus expectativas. Y todo esto, todo este complejo entramado de resistencia y deseo y narrativa y defensa, requiere una cantidad enorme de energía. Una cantidad de energía que, cuando el ego comienza a aflojarse aunque sea un poco, cuando la identificación con todos estos patrones se vuelve menos total, esa energía queda disponible de una manera que es genuinamente sorprendente. Una de las primeras cosas que notan las personas cuando el despertar comienza es una sensación de alivio. No de alegría explosiva, no necesariamente de éxtasis, sino de alivio. Como si hubieran estado cargando durante años un peso muy pesado sin saberlo, y de repente ese peso fuera un poco más ligero. Voy a hablarte ahora de uno de los temas más malentendidos en toda la espiritualidad. La relación entre el despertar y la vida cotidiana. Existe la imagen romántica del despertar espiritual como algo que te saca de la vida ordinaria hacia algún reino especial de experiencia elevada. Y esto, nuevamente, es una confusión fundamental. El despertar espiritual no te saca de la vida. Te sumerge en ella con una profundidad que antes era imposible. El lavado de platos puede convertirse en meditación. La conversación con un amigo puede ser una apertura al misterio del otro. Caminar por una calle puede ser un acto de asombro continuo. No porque te estés esforzando en ser espiritual, no porque estés aplicando alguna técnica o práctica especial, sino simplemente porque cuando la mente está menos ocupada en su viaje constante entre el pasado y el futuro, cuando el momento presente se vuelve más real, lo que se revela en ese momento presente es extraordinario. Incluso cuando es completamente ordinario. Rumi, el poeta sufí del siglo XIII, escribió algo que captura esto de manera hermosa. Lo que buscas te está buscando a ti. No en algún lugar lejano. No en algún estado especial de conciencia al que solo se llega tras años de práctica intensa. Aquí. Ahora. En la textura de este momento. La vida cotidiana no es el obstáculo para el despertar. La vida cotidiana, vivida con presencia, con atención, con ese pequeño espacio de conciencia que existe entre el estímulo y la respuesta, es el territorio del despertar. Llegamos ahora a una pregunta que muchas personas me hacen, y que merece una respuesta honesta y cuidadosa. ¿Puede cualquier persona despertar espiritualmente? ¿O es algo reservado para unos pocos elegidos, para personas con talento espiritual especial, para aquellos que han practicado durante décadas en monasterios o ashrams? Mi respuesta es directa. El despertar espiritual no es un logro. No es algo que ganas con suficiente práctica o con suficiente mérito.
No es la meta de un largo camino espiritual. El despertar es un reconocimiento. Es ver lo que siempre ha estado ahí. La conciencia en la que tus pensamientos aparecen, la presencia que eres antes de convertirte en cualquier personaje o historia particular, eso no es algo que necesites cultivar. Ya está ahí. Ya está aquí. En este momento. No como potencial futuro, sino como realidad presente. Lo que el camino espiritual hace, lo que la meditación, la atención, la presencia, todas estas prácticas que apuntan en la dirección correcta, lo que hacen no es crear algo que no existía, sino disolver la densidad de lo que oscurece lo que siempre ha estado ahí. Piénsalo de esta manera. El cielo siempre está azul por encima de las nubes. Siempre. Aunque desde tu posición en el suelo solo veas nubes grises y lluvia, el cielo azul está ahí, inmutable, inafectado por las nubes que pasan a través de él. Las nubes no son el enemigo del cielo azul. Las nubes son simplemente lo que aparece en el cielo. Y en algún momento, a veces gradualmente, a veces instantáneamente, las nubes se abren y el azul se revela. Tú eres ese cielo, no las nubes. Hablemos ahora del momento de inflexión. El momento en que el despertar pasa de ser un proceso gradual y subterráneo a convertirse en algo que no puede ignorarse. Para algunas personas, este momento llega sin aviso. Puede ser en medio de la naturaleza, al contemplar un árbol o el mar. Puede ser en medio de una situación de sufrimiento extremo. Puede ser al despertar de un sueño. Puede ser durante la meditación, o puede ocurrir fuera de cualquier contexto espiritual formal, en el supermercado, en un atasco de tráfico, mientras lavas los platos. Lo que caracteriza a este momento no es su contenido externo, sino su cualidad interna. Hay una sensación de que algo cae. Un velo que se levanta. Una tensión que se disuelve. Y lo que se revela en ese espacio no es algo nuevo que llega desde fuera, sino algo que ha estado esperando pacientemente debajo de toda la superficie agitada de la mente y la historia personal. Hay una paradoja notable en este momento. Lo que se revela es absolutamente familiar. Es como si lo hubieras conocido siempre, antes de que comenzara la historia de yo, antes de que la mente construyera su laberinto de conceptos e identidades. Y al mismo tiempo, es completamente diferente de cualquier cosa que hayas experimentado antes. Las personas que intentan describir este momento a menudo recurren a paradojas. Dicen, es como despertar de un sueño que no sabía que era un sueño. O, es como quitarte unos anteojos que llevabas tanto tiempo puestos que habías olvidado que los llevabas. O, es como encontrar lo que buscabas después de toda una vida de búsqueda, solo para descubrir que nunca lo habías perdido realmente. Una de las consecuencias más sorprendentes del despertar espiritual, algo que pocas personas anticipan, es el cambio en la manera de relacionarse con otras personas. Cuando vivimos completamente identificados con el ego, cuando toda nuestra experiencia está filtrada a través de la lente del yo y mi historia, nuestra manera de relacionarnos con los demás está inevitablemente teñida por esa identificación. Vemos a las otras personas principalmente en función de cómo se relacionan con nuestro ego, cómo me tratan a mí, qué obtienen de mí, si confirman o amenazan mi imagen de mí mismo. Esto no significa que no haya amor genuino en las relaciones desde el ego. Por supuesto que lo hay. El amor humano, incluso cuando está mezclado con las proyecciones y necesidades del ego, puede ser profundo y real. Pero tiene sus límites. Tiene su condicionamiento. Tiene sus grietas. Cuando el despertar comienza, algo cambia en la forma de ver a los demás. Hay una creciente capacidad de ver al otro no simplemente como un personaje en la historia de mi vida, sino como una presencia consciente en sí misma. Como un misterio en sí mismo. Como alguien que, debajo de su propia historia, de su propio ego, de sus propias defensas y máscaras, comparte contigo la misma fuente de ser. Esta es la base de lo que en las tradiciones espirituales se llama compasión. No la compasión como sentimiento sentimental de pena por el que sufre, sino la compasión como reconocimiento de la naturaleza compartida del sufrimiento. Como la capacidad de ver en el dolor ajeno algo que es también inherentemente humano, también universal, también parte del territorio que todos habitamos mientras estamos aquí. Y con esta compasión viene algo más, la capacidad de perdonar. No como un acto moral que realizas porque es lo correcto,
sino como algo que ocurre naturalmente cuando ves que el comportamiento dañino de las personas, incluyendo el tuyo propio, surge siempre de algún grado de inconsciencia, de algún grado de sufrimiento, de algún grado de identificación con el ego que distorsiona la percepción y produce acciones que nadie, en un estado de plena conciencia, elegiría. Quiero hablar ahora de algo que me parece de una importancia fundamental, algo que está relacionado con la manera en que muchas personas malinterpretan el camino espiritual. Hay una tendencia, especialmente en los comienzos del camino, de espiritualizar el ego, de permitir que el ego adopte una identidad espiritual, de convertir la búsqueda espiritual en otro proyecto del ego, otro logro que perseguir, otra manera de ser mejor o más especial o más iluminado que los demás. Esto es lo que algunos maestros llaman el ego espiritual. Y es quizás la trampa más sutil y más peligrosa de todo el camino. Puedes reconocer el ego espiritual cuando aparece en ciertas formas. La satisfacción de comparar tu práctica espiritual con la de otros. La sensación de que has avanzado más que las personas a tu alrededor. El juicio sobre aquellos que no han despertado. La acumulación de conocimiento espiritual como señal de estatus. El uso de vocabulario espiritual para justificar comportamientos que en realidad surgen de motivaciones muy humanas y mundanas. El ego espiritual es particularmente irónico porque usa el lenguaje y las formas de la espiritualidad para perpetuarse, para reforzarse, para hacerse más sólido. Y todo mientras cree genuinamente que está en el camino del despertar. ¿Cuál es el antídoto? La humildad. No como virtud performativa, no como postura que adoptas para parecer espiritual, sino como el reconocimiento genuino y honesto de que no sabes. Que el misterio de la existencia es más vasto que cualquier mapa conceptual que puedas construir sobre él. Que el ego más inteligente, el ego más educado, el ego más espiritual, sigue siendo ego. Sigue siendo una estructura de pensamiento. Sigue siendo una limitación del infinito. Permíteme llevarte ahora a un territorio muy específico y muy práctico del despertar espiritual, la experiencia del cuerpo. En las tradiciones espirituales de Oriente, hay una comprensión que Occidente ha tardado mucho en reconocer, que el cuerpo no es simplemente el vehículo del espíritu, algo que el espíritu habita de manera incidental mientras está en la tierra. El cuerpo es una puerta. Una de las puertas más directas hacia la presencia, hacia el ahora, hacia la conciencia que es el núcleo de tu ser. ¿Por qué? Porque el cuerpo existe siempre en el presente. El cuerpo no puede ir al pasado o al futuro. Cuando sientes las sensaciones de tu cuerpo, cuando realmente las sientes con toda tu atención, sin etiquetarlas inmediatamente ni elaborarlas conceptualmente, estás en el presente. Estás en el ahora. Y en el ahora, la mente hace silencio. Y en ese silencio, lo que eres más allá de la mente tiene espacio para hacerse visible. Esto es algo que puedes experimentar ahora mismo, mientras escuchas estas palabras. Lleva tu atención a tus manos. No las mires, solo siéntelas desde adentro. Siente el pulso sutil que las recorre. Siente el calor o el frío. Siente la plenitud de estar vivo en ellas. ¿Puedes sentir eso? Esa sensación de presencia viva en las manos no requiere pensamiento. No requiere historia. No requiere que seas nadie en particular. Es simplemente el ser, haciéndose perceptible a través del cuerpo. Ahora expande esa atención. Siente todo tu cuerpo de una vez, como un campo de sensación. Como una presencia viva que ocupa un espacio en el mundo. No como un objeto que posees, sino como el cuerpo que eres en este momento. Desde adentro. Si puedes hacer esto, aunque sea brevemente, aunque la mente comience inmediatamente a interrumpir con sus comentarios habituales, has tocado algo real. Algo más real, en cierto sentido, que cualquier pensamiento sobre la realidad. Uno de los aspectos del despertar espiritual que más sorprende a las personas cuando lo experimentan es lo que podría llamarse la disolución del problema. No me refiero a que los problemas prácticos de la vida desaparezcan. No me refiero a que de repente no tengas que pagar facturas, o a que las relaciones difíciles se vuelvan fáciles, o a que el cuerpo ya no enferme. Ninguna de esas cosas cambia automáticamente como resultado del despertar. Lo que cambia es algo más fundamental, la relación con el problema en sí mismo.
La mente egoica habita permanentemente en el mundo del problema. Para el ego, siempre hay algo que está mal, algo que necesita ser arreglado, algo que podría ser mejor, algo que representa una amenaza. Incluso cuando todo va bien por un momento, la mente pronto encuentra un nuevo problema en el horizonte, una nueva amenaza potencial, una nueva razón para estar en guardia. Esto no es un defecto de diseño. Es la función evolutiva de la mente. Anticipar problemas, encontrar soluciones, mantenernos seguros. La mente resuelve problemas. Eso es lo que hace. Y es muy buena en ello. El problema surge cuando esta manera de operar se convierte en el modo por defecto de la experiencia, cuando incluso en ausencia de problemas reales, la mente sigue operando en modo de alerta, sigue generando problemas para resolver, sigue habitando en un estado de base de leve insatisfacción y vigilancia. Cuando el despertar comienza, cuando la presencia del momento presente se vuelve más real, cuando hay un reconocimiento de lo que eres más allá del contenido de la mente, ocurre algo notable. El estado de base de la experiencia cambia. En lugar de comenzar desde el problema, desde la sensación de que algo está incompleto o amenazado, hay un estado de base que está bien. Que es completitud. No como pensamiento, no como convicción filosófica, sino como experiencia directa. Y desde ese estado de base, los problemas reales de la vida se pueden abordar con mucha mayor efectividad, con mucha mayor claridad, con mucha mayor creatividad, precisamente porque la energía que antes estaba consumida en la gestión de problemas imaginarios está ahora disponible para la acción real. Quiero hablarte ahora de algo que suele ocurrir en el camino del despertar y que puede ser confuso e incluso aterrador si no se comprende correctamente: la oscuridad que a veces acompaña al proceso. Hay periodos en el camino espiritual que algunos maestros han llamado la noche oscura del alma. Son periodos en que todo el sistema de creencias y de identidad que sostenía la experiencia de la vida comienza a tambalearse, pero todavía no hay nada nuevo que lo reemplace con claridad. Es como estar en el espacio entre dos orillas, sin poder volver al pasado y sin poder ver claramente el futuro. Este periodo, que puede durar días, semanas o incluso meses dependiendo de la persona, está caracterizado por una sensación de pérdida de sentido, de desorientación, de no saber quién eres o hacia dónde vas. Las cosas que antes te definían ya no se sienten tan sólidas. Las certezas que tenías comienzan a disolverse. Y esto puede ser genuinamente aterrador. Pero si puedes mantener algo de orientación en este periodo, si puedes recordar aunque sea a veces que este desmantelamiento no es un colapso sino una apertura, si puedes traer algún grado de presencia a la experiencia de la desorientación misma en lugar de huir de ella o resistirla, entonces este periodo puede transformarse en algo extraordinario. Porque lo que se está disolviendo en la oscuridad no es lo que eres. Lo que se está disolviendo es lo que pensabas que eras. Y cuando esa estructura de pensamiento e identificación se disuelve lo suficiente, lo que queda es más real, más vasto, más libre que cualquier cosa que la estructura podía contener. Lleguemos a un punto que me parece de especial importancia: la diferencia entre el despertar como experiencia y el despertar como estado. Muchas personas que se interesan en la espiritualidad están buscando experiencias espirituales. Experiencias de expansión, de luz, de éxtasis, de unidad, de amor incondicional, de paz profunda. Y estas experiencias son genuinas y pueden ser profundamente transformadoras. Pero el despertar que estoy describiendo no es una experiencia. O más precisamente, no es solo una experiencia. El despertar es un reconocimiento que puede ocurrir a través de una experiencia, pero que no depende de ninguna experiencia particular para ser real. La diferencia es crucial. Las experiencias vienen y van. Por definición, una experiencia tiene un comienzo y un final. Incluso la experiencia espiritual más elevada, la más luminosa, la más expansiva, eventualmente termina. Y cuando termina, si lo que buscabas era la experiencia, hay una pérdida, hay una nostalgia, hay un deseo de volver a tenerla. El despertar que estoy describiendo es diferente. Es el reconocimiento de lo que siempre está presente como el fondo de toda experiencia. Es la conciencia misma, no su contenido. Y la conciencia no viene y va. La conciencia es lo que siempre está ahí, como el espacio en que todas las experiencias, buenas y malas, elevadas y mundanas, aparecen y desaparecen. Cuando reconoces la conciencia como lo que eres,
En lugar de reconocerte como el contenido de la conciencia, algo fundamental se asienta. No de manera perfecta o permanente en el sentido de que nunca más hay oscuridad o confusión, sino en el sentido de que hay un punto de referencia que no puede perderse porque es lo que eres. La compasión. Volvamos a este tema porque merece una exploración más profunda. En el camino del despertar espiritual, la compasión no surge como un esfuerzo moral. No surge como el resultado de decidir que deberías ser más compasivo, de esforzarte en ver el bien en los demás, de practicar la empatía como si fuera una habilidad que se aprende. La compasión surge naturalmente, inevitablemente, como consecuencia de ver con más claridad. Cuando el ego se afloja, cuando la identificación con la historia personal disminuye aunque sea un poco, algo cambia en la manera de ver a los demás. Comienzas a ver no solo el comportamiento superficial, sino algo de la dinámica subyacente que lo produce. Ves el miedo detrás de la agresión. Ves el dolor detrás de la crueldad. Ves la confusión detrás de la estupidez. Ves la necesidad desesperada de amor y reconocimiento detrás de los comportamientos más disfuncionales. Y cuando ves esto, no es necesario hacer un esfuerzo moral para no juzgar. El juicio simplemente se hace menos automático, menos total. No porque hayas decidido ser menos crítico, sino porque estás viendo más completamente. Esto no significa que la compasión espiritual sea pasiva o que acepte todo sin discriminación. Puedes tener compasión por alguien y al mismo tiempo poner un límite claro en su comportamiento. Puedes ver el dolor que hay detrás de la agresión de alguien y al mismo tiempo no permitir que esa agresión continúe. La compasión que emerge del despertar no es sentimentalismo ingenuo. Es una lucidez que ve más completamente y actúa más sabiamente. Permíteme hablarte ahora de la naturaleza del amor, tal como se experimenta desde la perspectiva del despertar espiritual. En la vida ordinaria, el amor es casi siempre condicional. No porque seamos malas personas, sino porque el amor ordinario está mediado por el ego, y el ego siempre está buscando algo. Busca seguridad, reconocimiento, placer, confirmación. Y cuando las circunstancias o las personas dejan de proporcionar estas cosas, el amor ordinario tiende a volverse algo diferente, algo menos luminoso. Hay otro tipo de amor que es muy diferente. No es lo opuesto del amor ordinario, sino algo que existe en una dimensión diferente. Es un amor que no depende de que el objeto del amor haga o sea nada en particular. Es un amor que surge no del movimiento del deseo hacia algo, sino del reconocimiento de algo. ¿Reconocimiento de qué? Del ser. Del hecho de existir. De la presencia consciente que es la naturaleza más profunda de todo lo que existe. Cuando te encuentras con otra persona desde ese lugar de reconocimiento, algo muy sutil pero muy real ocurre. El otro deja de ser simplemente el personaje que cumple o no cumple tus expectativas. Hay un contacto más directo, más verdadero, con algo en el otro que está más allá de su historia personal y de la tuya. Y a esto, en cierto sentido, es a lo que los maestros de todas las tradiciones se han referido cuando hablan del amor incondicional. No como sentimiento especialmente intenso, sino como la cualidad natural de la conciencia cuando no está obstruida por las capas del ego. Hay una pregunta que me gustaría explorar contigo ahora, una pregunta que en apariencia es muy simple pero que, si la contemplas honestamente, puede abrirte a algo muy profundo. ¿Qué es lo que permanece constante en ti a través de toda tu vida? Tu cuerpo ha cambiado radicalmente desde que eras un bebé. Tus pensamientos cambian de momento a momento. Tus emociones van y vienen. Tus circunstancias se transforman constantemente. Incluso tus creencias y valores más profundos han evolucionado con el tiempo. ¿Qué hay en ti que no ha cambiado? ¿Qué hay en ti que reconoció el mundo cuando tenías 2 años y que lo reconoce ahora, aunque todo lo que reconoce haya cambiado completamente? La respuesta a esta pregunta, si la llevas más allá del pensamiento conceptual, si la llevas hacia la experiencia directa, es quizás la señal más directa de lo que los maestros espirituales han llamado el ser, la conciencia, el yo soy o simplemente eso. No es un contenido. No es una cualidad. No es una historia. Es la pura conciencia de ser. Y esta conciencia de ser, esta simple noticia de que existo, que estoy aquí, que soy consciente, nunca ha cambiado. Estaba ahí cuando eras niño.
Está aquí ahora. Estará ahí, en el último momento de esta vida, aunque todo lo demás haya cambiado irreversiblemente. Eso eres tú. No el personaje que ha vivido esta vida, sino la conciencia en que esta vida ha ocurrido. Sigamos explorando la pregunta original que abrió esta conversación. ¿Qué se siente al despertar espiritualmente? Porque he descrito muchas cosas, muchos patrones, muchas señales, muchos aspectos del proceso. Pero todavía no he respondido de manera directa a la experiencia subjetiva de esto. ¿Cómo se siente? ¿Cuál es la textura interior de la vida cuando el despertar comienza a ocurrir? Permíteme intentar responder esto con la mayor honestidad y claridad posible. Hay una sensación de levedad. Como si un peso que llevabas tanto tiempo que lo habías confundido con la gravedad misma se hubiera vuelto un poco más ligero. No de manera perfecta ni permanente, sino con una frecuencia y una profundidad crecientes. Hay una sensación de curiosidad. El mundo que creías conocer completamente comienza a tener una cualidad de misterio que no tenía antes. No el misterio intelectual de los problemas no resueltos, sino el misterio de la existencia misma, el asombro de que haya algo en lugar de nada, el asombro de que seas consciente, de que puedas percibir la realidad, de que la belleza sea posible. Hay una sensación de presencia, como si estuvieras más aquí, más en tu cuerpo, más en este momento. Como si la neblina habitual entre tú y la experiencia directa de la vida se hubiera levantado un poco. Hay una sensación de espacio. Como si en tu interior hubiera más room, más amplitud, más silencio en el que las cosas pueden ocurrir sin que inmediatamente provoquen una reacción compulsiva, sin que inmediatamente desencadenen la maquinaria habitual del pensamiento y la respuesta automática. Y sobre todo, hay una sensación de corrección. No de perfección. No de que todo esté resuelto o que ya no haya nada que hacer o aprender, sino una sensación de que esto, la vida tal como es en este momento, el mundo tal como es en este momento, tú tal como eres en este momento, esto es correcto. Esto es válido. Esto es suficiente para comenzar. Hablemos ahora de la naturaleza de la práctica espiritual en el contexto del despertar. Hay una paradoja aquí que es importante reconocer. Por un lado, el despertar no puede ser forzado, no puede ser producido por ninguna técnica o práctica. Como he dicho, es un reconocimiento, no un logro. Por otro lado, ciertas formas de práctica, ciertos modos de atención, ciertas maneras de orientar la vida, crean las condiciones que hacen que el reconocimiento sea más probable, más profundo, más estable. La meditación es la práctica más directamente relacionada con el despertar. No en el sentido de que meditar durante suficiente tiempo garantice el despertar, sino en el sentido de que la meditación, en su forma más esencial, es exactamente lo mismo que el despertar, el reconocimiento del espacio de conciencia que existe más allá del contenido de la mente. Cuando te sientas en meditación y observas los pensamientos surgir y desaparecer, cuando notas que hay algo en ti que observa sin ser los pensamientos, cuando permites que la mente haga lo que hace sin seguirla compulsivamente ni resistirla, estás practicando exactamente el movimiento que constituye el despertar. Pero la meditación no tiene que ocurrir solo en el cojín. Puede ocurrir en cualquier momento de la vida cotidiana. Cada vez que notas un pensamiento sin ser completamente consumido por él. Cada vez que traes atención plena a una tarea ordinaria. Cada vez que haces una pausa entre el estímulo y la respuesta. Cada vez que permites que el momento presente sea exactamente como es, sin el reflejo de querer que sea diferente. Estas son microdosis de despertar. Pequeños destellos de presencia que se van acumulando, no de manera lineal, no con garantías de ningún tipo, pero con una dirección clara, hacia una vida cada vez más habitada, cada vez más real, cada vez más libre. Quiero hablarte ahora de algo que ocurre en el camino del despertar que tiene que ver con la naturaleza del tiempo. Vivimos, la mayoría de nosotros, en lo que podría llamarse el secuestro del tiempo. El pasado nos pesa con sus memorias, sus remordimientos, sus traumas no resueltos. El futuro nos llama con sus promesas y sus amenazas. Y el presente, el único lugar donde la vida ocurre, queda reducido a un delgado filo entre dos abismos de tiempo psicológico que no existen en ningún lugar salvo en el pensamiento.
Uno de los efectos más profundos del despertar espiritual es lo que podría llamarse el retorno al presente. No como práctica o como disciplina, no como algo que haces conscientemente porque sabes que es bueno para ti, sino como algo que ocurre naturalmente cuando la identificación con el pensamiento se debilita. Cuando ya no estás tan completamente atrapado en el flujo del pensamiento, cuando hay aunque sea un pequeño espacio de conciencia que no es el pensamiento sino el que lo observa, el presente comienza a recuperar su realidad. Y con esa recuperación viene algo extraordinario. El presente no tiene problemas. Esto puede sonar extraño, incluso absurdo. Claramente hay situaciones difíciles, hay circunstancias desafiantes, hay realidades dolorosas. Pero todas estas realidades, cuando se las mira directamente en el presente, cuando se las ve sin añadir el peso del pasado o la proyección del futuro, tienen una cualidad diferente. Son manejables. Son finitas. Son lo que son, no lo que la mente teme que podrían convertirse. El sufrimiento, en su forma más crónica y agotadora, surge siempre de algo que no está en el presente. Surge del pasado, de lo que ocurrió y no debería haber ocurrido, o del futuro, de lo que podría ocurrir y es necesario evitar a toda costa. El presente mismo, la realidad de este momento tal como es, rara vez es insoportable. Permíteme llevarte a un territorio que para mí es de una belleza particular, la experiencia de la naturaleza desde el lugar del despertar. Hay algo en la naturaleza que habla directamente a la parte de nosotros que ya está despierta. Cuando contemplas un árbol, cuando te permites verlo de verdad, más allá del pensamiento árbol, más allá de la categoría y el concepto, hay algo en esa contemplación que produce silencio en la mente casi automáticamente. ¿Por qué? Porque el árbol está completamente presente. El árbol no tiene pasado que lamentar ni futuro que temer. El árbol simplemente es, con una plenitud y una completitud que la mente humana raramente logra. Y cuando te abres a esa presencia, cuando permites que lo que el árbol es te toque de verdad, algo de ese ser sin historia, de esa presencia sin ego, te recuerda algo. Te recuerda algo que ya sabes pero que has olvidado. Lo mismo puede decirse del cielo, de las montañas, del océano, de cualquier manifestación de la naturaleza que ha existido por mucho más tiempo que cualquier historia humana y que continuará existiendo por mucho más tiempo después de que cada historia humana haya terminado. Hay en la contemplación de la naturaleza una invitación permanente al presente. Una invitación al ser. Una invitación a dejar de lado, aunque sea por un momento, el peso de ser yo con mi historia y simplemente ser. Y este estado, este dejar de lado, este ser sin historia, es exactamente el estado de presencia que subyace al despertar espiritual. Llegamos a una parte del camino que quiero explorar con especial cuidado, la relación entre el despertar y el propósito. Una de las preguntas más comunes que las personas en el camino espiritual se hacen es esta: si me desapego del ego, si dejo de identificarme con mis historias y mis deseos, ¿qué queda? ¿Qué me va a motivar? ¿Qué le dará sentido a mi vida? ¿No será el despertar una especie de vaciamiento que me dejará sin motivación, sin dirección, sin razón para actuar? Esta es una preocupación genuina y merece una respuesta honesta. Lo que ocurre en el despertar, cuando la identificación con el ego se afloja, no es que el propósito desaparezca. Lo que desaparece es el propósito del ego. El propósito construido en torno a la necesidad de ser mejor, más especial, más reconocido, más seguro, más exitoso según los estándares de comparación que el ego siempre está utilizando. Y en el espacio que queda cuando ese tipo de propósito se disuelve, emerge algo diferente. Algo que en las tradiciones espirituales se llama por muchos nombres: el dharma, la vocación, el llamado, el propósito del alma. Y este propósito tiene una cualidad muy diferente al propósito del ego. El propósito del ego es siempre sobre llegar a algún lugar, sobre convertirte en algo, sobre lograr algo. Siempre hay un destino futuro que da sentido al presente. El propósito que emerge del despertar es sobre hacer, sobre contribuir, sobre servir, sobre traer algo de valor genuino al mundo en este momento. Y tiene una cualidad que el propósito del ego raramente tiene: es suficiente en sí mismo. No necesita de un resultado particular para tener sentido. El acto de crear, de ayudar, de conectar, de hacer el bien en el mundo, tiene su valor completo en el momento en que ocurre,
independientemente de los resultados que produzca. Hay un tema del que rara vez se habla en los contextos espirituales y que me parece importante abordar aquí: el humor. El despertado genuino tiene sentido del humor. Y no el humor superficial de la sociabilidad o el humor defensivo del sarcasmo, sino un humor que surge de ver la situación humana con ojos claros y con afecto. El humor que ve la comedia divina en la seriedad con la que el ego toma sus propias historias. El humor que puede reírse de uno mismo sin cruel pero con ternura, porque hay suficiente espacio para no tomar el personaje con demasiada seriedad. Esto puede sorprenderte. Quizás tenías una imagen del despertar espiritual como algo solemne, grave, revestido de seriedad sagrada. Y hay un lugar para la reverencia, para el silencio sagrado, para la contemplación profunda. Pero hay también un lugar para la ligereza, para la risa, para el asombro un poco tonto de existir. Porque la existencia, cuando la miras de verdad, tiene algo de cómica. El hecho de que seas consciente. El hecho de que hayas aterrizando en este planeta, en este cuerpo, en este momento de la historia, en esta configuración particular de circunstancias, y que estés aquí, escuchando estas palabras, contemplando preguntas sobre la naturaleza del ser. Hay algo en eso que, si lo miras sin la seriedad habitual del ego, tiene una cualidad de pura y maravillosa rareza. Y la capacidad de reírse de esa rareza, de habitarla con ligereza y con afecto, es una de las señales de un despertar genuino y saludable. Termino aquí con una última imagen, una última invitación antes de que cada uno de nosotros vuelva a los movimientos de su propia vida. Imagina el océano. No lo pienses, solo imagínalo. El vasto movimiento del agua, las olas que surgen de su profundidad y regresan a ella. Cada ola es diferente, tiene su propia forma, su propia velocidad, su propio momento de surgir y de disolverse. Y cada ola, mientras existe, tiene su propia perspectiva, su propia experiencia de ser esa ola particular. Pero debajo de cada ola, sosteniéndola, siendo lo que es debajo de la forma que parece ser, está el océano. Profundo, silencioso, ilimitado. No afectado por ninguna tormenta de la superficie, no disminuido por ninguna ola que se disuelve, no aumentado por ninguna ola que surge. Tú eres eso. Eres la ola. Sí. Eres este cuerpo, esta historia, este nombre, estas circunstancias. Pero también eres el océano. Y el océano nunca ha dejado de ser lo que es, sin importar las tormentas que hayan pasado sobre su superficie. El despertar espiritual es, en su esencia más simple, recordar que eres el océano. Y que siempre lo fuiste. Hay algo que te quiero preguntar antes de que nos separemos. Y si lo que buscas no está esperándote al final de un largo camino de práctica y perfeccionamiento espiritual, sino que está esperándote ahora mismo, en el próximo instante de silencio que te permites? Y si el despertar no es algo que le ocurre a las personas especiales, a los elegidos, a los que han sufrido lo suficiente o practicado lo suficiente, sino algo que está disponible para cualquier ser humano que se detenga el tiempo suficiente como para notar lo que siempre ha estado aquí? Y si tú, exactamente como eres ahora mismo, con todas tus contradicciones y tus dudas y tus historias y tus miedos, eres ya suficientemente real, suficientemente presente, suficientemente digno de ese reconocimiento? No te pido que creas esto. Te pido que lo explores, que lo contemples, que lo cuestiones, que lo pongas a prueba en la experiencia directa de tu vida, no en las alturas abstraídas de la filosofía espiritual, sino en el territorio concreto y a veces difícil de la vida cotidiana. Eso es todo lo que el despertar espiritual pide. No perfección, no grandeza, no circunstancias especiales. Solo atención, solo honestidad, solo la voluntad de estar presente con lo que es, en lugar de siempre estar en camino hacia lo que podría ser. Y ahora, te dejo con el silencio. No el silencio de la ausencia, sino el silencio que siempre ha estado aquí, debajo de todos los sonidos y pensamientos. El silencio que es la naturaleza más profunda de la conciencia que eres. Permítete escucharlo, aunque sea por un momento. Está aquí. Siempre ha estado aquí. Y siempre lo estará. Puedes sentir ese momento exacto en que algo dentro de ti deja de buscar, y simplemente es. Eso que sientes cuando paras de buscar, esa quietud repentina,
Ese pequeño pero inconmensurable espacio de silencio entre un pensamiento y el siguiente, eso es el despertar tocando la puerta. No como un evento extraordinario, sino como la realidad más ordinaria y más profunda que existe. Tú, consciente, presente, aquí. Si hoy algo de lo que exploramos juntos tocó algo en ti, si una sola frase, una sola imagen, una sola pausa en la respiración te acercó aunque fuera 1 milímetro más a ese silencio interior, el viaje habrá valido todo lo que costó. Porque ese milímetro de acercamiento a lo que eres, eso no tiene precio. Sigue haciendo esas pausas. Sigue haciéndote la pregunta. Sigue confiando en ese conocimiento silencioso que hay en ti y que no necesita argumentos para saber que ya está en casa. Y si quieres seguir explorando este camino juntos, si quieres que sigamos haciendo estas preguntas, si quieres más conversaciones como esta que te inviten a detenerte, a mirar adentro, a recordar lo que siempre has sido, entonces acompáñame. Suscríbete a este canal. No porque necesites más contenido, sino porque a veces el camino se recorre mejor en compañía, y esta puede ser la compañía que tu silencio interior estaba buscando. Hasta la próxima pausa.